cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En Venezuela repudian las declaraciones de John Bolton. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió la aseveración del asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, de que la situación de la nación caribeña era inestable. Absurdo, falso, fraudulento y perverso. Rechazamos las declaraciones de John Bolton sobre Venezuela hoy. Y no es sorprendente que haya fallado en cada paso de su camino, e ignora por completo la realidad del país. Frío, anacrónico, declaró. En un mensaje publicado en Twitter, el martes Bolton propuso una entrevista con los medios de comunicación estadounidenses Wall Street Journal, en la que dijo que Venezuela estaba pasando por una situación inestable y dijo que el presidente venezolano Nicolás Maduro ahora estaba rodeado por escorpiones. Dentro del propio régimen, los líderes se dividen, se ven como muchos escorpiones en una botella, se miran unos a otros, no confían entre sí. La situación actual es insostenible, dijo Bolton. También dijo que más de 50 países seguirían manteniendo la represión económica contra Maduro y dijo que el gobierno cubano era el comandante de Venezuela. Los cubanos están a cargo. Creo que si los 25.000 cubanos venezolanos desaparecen a la medianoche, Maduro no estará allí, dijo. Ante estas afirmaciones, Arreaza dijo que los que están atacando son los líderes de la oposición. El señor John Bolton debe consultar al secretario de Estado de los Estados Unidos, señor Mike Pompeo, para explicar que los escorpiones que atacan están en la oposición venezolana. Para colmo, el asesor de seguridad está buscando terroristas y paramilitares en el lado equivocado de la frontera colombiana, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en un mensaje el 5 de junio. Visita del presidente Nicolás Maduro, más de 40 políticos opositores querrán postularse ante el jefe de Estado. Estamos muy involucrados en la crisis en Venezuela, es algo horrible, dijo Donald Trump, quien enfatizó que en serio evalúa la posibilidad de otorgar a los venezolanos en el estado de protección temporal del territorio de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que él en serio evaluó la posibilidad de otorgar a los venezolanos de los Estados Unidos el estado de protección temporal, una ventaja migratoria que les permitiría trabajar y vivir legalmente en el país. Estamos evaluando esto seriamente, dijo Trump a los periodistas si planeaba otorgar esto a los venezolanos que viven en Estados Unidos. Estamos muy involucrados en la crisis venezolana, es una cosa horrible, una situación horrible, dijo el presidente en breves declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. El gobierno de los Estados Unidos ya había indicado que estaba considerando esta posibilidad, pero esta es la primera vez que Trump toma una posición sobre el tema. En marzo, durante una audiencia en el Senado, Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, ya había asegurado que la posibilidad de otorgar el GST a los venezolanos estaba bajo estudio. El GST es un programa de inmigración creado en 1990 con el que Estados Unidos proporciona de manera extraordinaria a los países nacionales afectados por conflictos armados o desastres naturales. Durante décadas Estados Unidos ha renovado automáticamente el GST, pero el presidente ha decidido poner fin a algunos de estos permisos, de acuerdo con sus duras propuestas de inmigración. Más específicamente, en los últimos meses, Trump ha cancelado el GST para países como Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Por lo tanto, la concesión de un GST para Venezuela implicaría una ruptura en la línea de migración que ha seguido hasta ahora. Un grupo de legisladores de ambos partidos, demócratas y republicanos, presentó en marzo al Congreso un proyecto de ley para otorgar el GST a los venezolanos. Además, un grupo de 24 senadores, incluido el republicano Marco Rubio, pidieron a Trump en marzo que aprobara de inmediato el GST para aliviar el sufrimiento de civiles inocentes en Venezuela. Carlos Vecchio, el representante en Estados Unidos, el presidente a cargo de Venezuela, Juan Guaidó, trabajó con Rubio y con el senador Bob Menéndez para presionar a Trump y obtener un alivio migratorio para los venezolanos en los Estados Unidos. En los últimos 4 años, más de 74.000 venezolanos han buscado asilo en los Estados Unidos.
donde viven unos 300.000 nacionales venezolanos según datos de la ONU y datos del censo. Las tensiones políticas se han intensificado en Venezuela desde enero, cuando Nicolás Maduro juró un nuevo periodo de 6 años después de la victoria en que la oposición describió como elecciones fraudulentas. En respuesta, Guaidó, el jefe del Parlamento, asumió la presidencia interina. Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer al señor Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Desde entonces, ha estado tratando de presionar a Maduro para que revoque las visas de los funcionarios venezolanos e imponga sanciones a la petrolera de Venezuela, PDVSA, la principal fuente de dinero para Caracas. Además, el Departamento de Estados Unidos anunció la semana pasada que reconocería algunos de los pasaportes vencidos de Venezuela. Paradoja socialista en Venezuela. La desalarización de la inflación no significa que la economía esté mejorando, sino que los venezolanos no tienen el poder de compra para comprar necesidades. Por primera vez en más de 5 años, la economía cada vez más volátil de Venezuela ha experimentado una desalarización de la inflación. Si bien esto parece una buena noticia, lo que realmente es revelador es un panorama oscuro de la realidad que experimentan los venezolanos. La desalarización de la inflación, en el caso de Venezuela, no significa que su economía esté mejorando, por el contrario, significa que los venezolanos no tienen poder de compra para comprar alimentos y servicios básicos y que el control del régimen se intensifica. Las cifras de la Asamblea Nacional con mayoría de oposición revelan que la inflación en Venezuela se desaceleró en mayo, cuando los precios subieron un promedio del 31% y la variación interanual del 815 al 194%. El país de Sudamérica mantiene la mayor inflación del mundo. El mes pasado, el Banco Central de Venezuela rompió el silencio al revelar indicadores económicos después de casi 4 años de ausencia y reconoció que el país había caído en hiperinflación en diciembre de 2017. La explicación de lo que está sucediendo en la economía venezolana es que los precios suben a un ritmo más lento debido a las restricciones de liquidez aplicadas por el Banco Central, pero que, según el Parlamento, las medidas afectan aún más la capacidad de crédito de los Estados Unidos. El banco local es hiperinflacionario y tiene un poder adquisitivo muy bajo. Reducen la inflación a costa de una mayor contracción económica, dijo el diputado Ángel Alvarado. A pesar de la caída de la inflación, la tasa se redujo a solo $2 millones, lo que consolidó uno de los fenómenos inflacionarios más oscuros de la historia de América Latina. Para mí, esta desalarización, no solo de la inflación, sino también del tipo de cambio, está relacionada con la restricción monetaria y la restricción crediticia que el gobierno ha aplicado conjuntamente con el Banco Central de Venezuela y Sudeban. Es decir, la falta de financiamiento y los bolívares han mantenido bajos los precios, pero a un costo muy alto en una economía más pequeña, dijo el economista Henkel García a Panam Post. A final del año pasado y al comienzo de este año, vimos una contracción económica que se aceleró aún más y hoy tenemos un nivel de precios relativamente estándar, pero con una economía mucho más pequeña que el que teníamos hace 6 meses. El gobierno puede registrar esta victoria. Cuando la evalúas más ampliamente puedes ver que el saldo es negativo, dijo. La gente vive con menos poder de compra que hace unos meses y menos venezolanos en el país tuvieron que emigrar para obtener mejores oportunidades. Esta política resulta en una pequeña economía que se traduce en pobreza, penurias y precariedad para quienes deciden quedarse, agregó. Venden en dólares la gasolina en Venezuela. Aunque es el más barato del mundo, este combustible se ha convertido en el nuevo tesoro de los concesionarios venezolanos. La reventa de gasolina en Venezuela, la más barata del mundo, ha sido una práctica común durante más de un año. Zonas fronterizas del país petrolero, pero durante semanas, cuando la escasez de combustible comenzó a intensificarse, sus revendedores comenzaron a facturar en dólares. F señaló que en algunas partes de la ciudad de Maracaibo, capital del estado fronterizo en Zulia, algunos comerciantes están solicitando hasta $12 por 20 litros de gas. Es que es un abismo con el precio oficial del combustible en Venezuela, según la cual se puede llenar los tanques de 700 vehículos medianos con $1. La dura realidad, un litro de gas cuesta solo
0,1 bolívares. Su precio se estableció de esta manera, después de la reconvención monetaria en agosto pasado que eliminó 5 ceros de la moneda local. En este momento los venezolanos pagan con la nota que tienen en la mano, porque aquellos cuyo valor nominal es inferior a 2.5 y 10 bolívares, suficientes para pagar un año, están prácticamente fuera de circulación. Los 5 litros normalmente cuestan 2 o 3 dólares y en bolívar es muy difícil conducir en este país, dijo David Herrera, quien revende gasolina en la región norte de Maracaibo. Herrera es parte de un grupo de revendedores mejor conocidos como pimpineros, quienes invocan las necesidades de la crisis para continuar sus actividades en la medida en que no pueden realizar sus actividades ordinarias debido al racionamiento de la electricidad impuesta por el gobierno, postulado por meses en esta región fronteriza en Colombia. Un caso redondo. Compramos el gas a los revendedores y los revendemos, es decir, somos revendedores de distribuidores. Explicó la pregunta de cómo obtuvo el combustible. Sin embargo, otro pimpinero, que prefirió no identificarse, dijo que estaba comprando gasolina a los oficiales militares en varios estados venezolanos. Un ciudadano puede pasar más de un día en línea para comprar gasolina. El racionamiento del suministro ha agregado nuevas restricciones, ya que según varias personas consultadas por EFE en Maracaibo, las estaciones de servicios convencionales solo les permiten llenar 30 litros después de 12 o 16 horas consecutivas.